gracias. Aprecio mucho que estén aquí con su servidor, con mi compañera Andrea Ramírez de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato. De verdad, muchas gracias. Aprecio de verdad esta oportunidad que me dan de estar con ustedes esta mañana para platicar un poco de un tema que seguramente ya es bien conocido por parte de todos ustedes. Desde la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, de manera muy particular, desde la Dirección General de Gobierno Abierto a cargo de un servidor, estamos tratando de fortalecer y de fomentar al interior, por supuesto, la estructura del Poder Ejecutivo, pero también a otras instancias, sobre todo hacia organismos de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, y en este caso y en esta oportunidad esta mañana con representantes de instituciones de educación superior, media superior, lo cual me da mucho gusto. De verdad que aprecio mucho la oportunidad y que puedan estar con nosotros esta mañana. Como bien lo señalaba el maestro, el ingeniero Andelmo Reyes en su perfecta introducción y referencia al tema, pues gobierno abierto se trata precisamente de un nuevo paradigma, un paradigma emergente que aunque tiene una larga data, poco a poco se empieza a visibilizar e instrumentar en los modelos de gestión pública en diversos países en el mundo. América Latina y México no es la excepción. Se trata entonces de un paradigma, pero también de un modelo, ¿no? Un nuevo enfoque que busca construir una nueva relación entre sociedad y gobierno. Y de eso queremos platicar esta mañana con ustedes. Antes de entrar en el tema, quisiera a saludar con mucho gusto y afecto y de nueva cuenta agradecer esta oportunidad a la doctora Marta Aguilar Trejo, que es rectora de la Universidad de Celaya y presidenta de la COEPES. Por supuesto, al doctor Francisco Mendoza Escobar, vicerrector de esta misma casa de estudios. Aprecio también el apoyo que nos ha dado Mónica Mendoza de esta misma casa de estudios, a quien aprecio el apoyo y los detalles para que tengamos esta charla hoy día. Por supuesto, saludo con mucho aprecio al ingeniero Andelmo Reyes Pablo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, y en general a todos, a quienes nos acompañan, todos y todas, compañeros de distintas instituciones de educación superior en el Estado, y por supuesto a quienes puedan estar interesados en el tema, los saludo muy respetuosamente. De manera muy particular, extender y hacer llegar el saludo de mi titular, el licenciado Arturo Godínez Serrano, de esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y por supuesto de la licenciada Angélica Barroso Íñiguez, subsecretaria de Apertura Social y Mejora de la Gestión Pública. Gracias por estar esta mañana para platicar de este tema. Me gustaría iniciar haciendo referencia precisamente al contexto o al antecedente de esta charla, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado el 24 de marzo del 2021, corresponde a esta Dirección General de Gobierno Abierto la facultad de vincularse con distintos órdenes de gobierno, órganos autónomos, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y organismos en general, nacionales e internacionales, a efecto del cumplimiento de sus funciones. Y una de estas funciones tiene que ver precisamente con la promoción y la difusión de los principios del gobierno abierto. Asimismo, también hago referencia a un acuerdo generado en la 14ª sesión del Consejo Sectorial Humano y Eficaz, que realizada el 11 de mayo del año en curso, en el que consejeras y consejeros propusieron que a través de la Secretaría de Educación Pública, de la COEPES y de las EPEMS, se realizaran charlas en materia de gobierno abierto a las instituciones a efecto de promover la participación ciudadana. Este es el antecedente, pues, de esta reunión, y espero que sea un tema que pueda ser de su interés y que eventualmente, si así nos lo permiten, podamos tener posteriormente otras sesiones, otras charlas, o si ustedes así gustan, talleres donde podamos ahondar en estos temas y ver de qué manera este paradigma o este modelo puede fortalecer el quehacer en sus instituciones. Bien, con este antecedente me gustaría entonces señalar que los objetivos que proponemos para esta presentación básicamente se refieren a difundir con ustedes los principios del gobierno abierto, de transparencia, participación y colaboración, y con la intención de que podamos ir fortaleciendo las bases para una
consolidación de la estrategia que el gobierno del Estado está implementando en la entidad, de manera muy particular en el Poder Ejecutivo, con incidencia en los procesos de formación ciudadana, de gobierno abierto y de gobernanza pública en la entidad. Bien, el contenido que les propongo, estaríamos abordando estos 5 puntos. Primero, me gustaría platicar un poquito del contexto general del tema, hacer posteriormente una inducción al gobierno abierto, posteriormente esta referencia de cómo el gobierno abierto se vincula con los procesos de construcción de ciudadanía o de formación ciudadana y de gobernanza pública. Finalmente, establecer o dar a conocer, referir de manera muy breve cuáles son las herramientas que tenemos o que conocemos en relación con este paradigma y cómo eventualmente podrían ser conocidas y aprovechadas, lo cual seguramente ustedes ya tienen pleno conocimiento de muchas de ellas. Y finalmente, cómo desde las instituciones de educación superior pudiéramos apoyar o fortalecer la construcción de gobiernos abiertos en nuestro país y en nuestra entidad. Entonces, con esta propuesta de agenda me gustaría iniciar con un contexto general del tema, comentar en grosso modo que el concepto no surge como tal de la nada, hay un contexto institucional que da pie a la emergencia de algunos paradigmas dentro de la gestión pública. En general, para todos es conocido que más o menos en la mayor parte de los gobiernos y de las sociedades hay un desencanto por cómo los gobiernos ejercen y cómo las administraciones públicas están respondiendo a los desafíos hoy día. Esta es una sensación más o menos generalizada. América Latina no es la excepción. Me parece que ahí se focaliza gran parte de las evidencias en torno a este descontento o inconformidad por parte de los ciudadanos. Y este descontento o este desencanto está relacionado a esa incapacidad que han mostrado algunos gobiernos por hacer frente de manera exitosa a los problemas y a los retos que se enfrentan día a día. De acuerdo con esto, la presencia de opacidad o una carencia de transparencia asociado a eventos de corrupción sistémica y a marcos muy frágiles o debilitados de rendición de cuentas, lo que hace es construir o dar pie a la existencia de círculos viciosos que generan inconformidad y desencanto en los ciudadanos. Esto, por supuesto, merma en la capacidad, merma en la confianza institucional y por supuesto que esto también va incidiendo como un efecto bola de nieve en la presencia de estas patologías en las administraciones públicas. Ya lo hemos observado en algunos indicadores. Por ejemplo, hay encuestas que seguramente ustedes conocen mejor que un servidor. Ya hemos dado cuenta en medios de comunicación, en redes sociales, de esto que estamos platicando. Por ahí algunas encuestas nacionales y otras a nivel Latinoamérica dan cuenta precisamente de esta falta de confianza o de esta baja confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, en el rol que ejercen las instituciones del Estado. De manera más reciente, el índice de percepción de la corrupción del año 2022 hace referencia de manera muy enfática precisamente al lugar que México está ocupando a nivel internacional en este índice. Se encuentra México en el lugar 126 de 180 países con un puntaje de 31 puntos sobre 100, sin mantener ningún cambio desde el anterior índice, desde el 2021. Y esto lo enfatizo porque precisamente este aspecto es uno de los que más están incidiendo en la confianza ciudadana en las instituciones públicas. De manera un poco más precisa, el INEGI, en la siguiente lámina, si me lo permiten, por favor, la encuesta nacional de cultura cívica, en la ENCUCI del INEGI, hace referencia precisamente a esto que comento, a la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Ahí lo que podríamos estar extrayendo o resaltando de esta lámina es que casi 46.4% de la población de 15 años y más confía poco o nada en el presidente o en la presidencia de la República.
Eh, el 57.8% de la población de 15 años o más confía poco o nada en el gobierno de su estado y el 60.3% de la población confía poco o nada en el gobierno municipal o en su alcaldía. Y esto lo refiero porque me parece que es importante pensar o repensar las instituciones públicas, cualquiera que sea el ámbito de nuestra actuación, desde una perspectiva donde pongamos en el centro de la gestión al ciudadano o al usuario, de tal manera que llevemos a cabo acciones que permitan rediseñar los aparatos públicos, las organizaciones públicas, a efecto de construir organizaciones con un enfoque de gobierno abierto que permitan incrementar la confianza ciudadana. Dentro de esta misma encuesta, haciendo referencia a la confianza que tienen los ciudadanos con relación a los servidores públicos, 66.8% de la población manifestaron confiar poco o nada en los servidores públicos o empleados de gobierno, contrastando con el 13.8% que sí manifestaron confiar plenamente. Aquí nos habla de un área de oportunidad interesante de cómo podemos construir confianza y cómo podemos construir reputación en las instituciones públicas, considerando que el grado de confianza lo pudiéramos tomar como un concepto proxy, como una variable proxy, acerca de la idea que puede tener la población respecto de la capacidad de las instituciones por atender y resolver de manera efectiva y transparente los asuntos que les competen. En esta misma encuesta, en la siguiente lámina, haciendo referencia a cuáles son los temas que mayor interés puede provocar en la ciudadanía. Bueno, por supuesto que la corrupción es un tema que predomina, que ha sido así desde hace mucho tiempo, pero también el desempeño gubernamental es un tema de interés de la población. Y aquí hacer referencia únicamente a que prácticamente todos los temas que pueden ser de interés ciudadano son factibles de atenderse e intervenirse en esta nueva lógica o con este nuevo paradigma que nos ofrece precisamente los modelos de gobernanza, el modelo de gobierno abierto. Ese es precisamente uno de los elementos que nos pueda dar pie a repensar desde la generación y la creación de valor público, poniendo en el centro de la gestión del ciudadano, cómo podemos fortalecer nuestras instituciones y generar mayor confianza ciudadana. En la siguiente, la participación es un aspecto también importante que la ciudadanía está observando, que está advirtiendo como importante. Prácticamente 9 de cada 10 encuestados de 15 años y más consideran que para gobernar es necesaria una mayor participación ciudadana. Y gobierno abierto no solo es abrir la gestión pública, no solo es publicar en el portal de transparencia la información que nos señala la ley general y la ley estatal en la materia, que debemos publicitar cada determinado tiempo, sino también generar espacios y mecanismos de participación efectiva y de colaboración ciudadana. Y aquí, comentar brevemente que desde la Secretaría de Transparencia estamos tratando de hacer eso, platicar, sensibilizar y tocar base con las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo, tratando de fortalecer y refrescar estos principios y, por supuesto, acompañando en la construcción de mecanismos y sistemas que puedan potenciar precisamente la participación y la colaboración ciudadana. De tal manera que el contexto institucional que tenemos en general en México, muchos países de América Latina, ya lo señalaba, pues es que hay muchos problemas públicos que tendremos que atender, que podríamos atender y que me parece que el paradigma de gobierno abierto puede ser una alternativa o un mecanismo que pudiera ayudar a incidir, si no totalmente, al menos de manera parcial en algunos de estos problemas públicos. Por supuesto, en la baja confianza que ya se presenta en relación a las organizaciones públicas, a la presencia de opacidad gubernamental, a la baja rendición de cuentas, a la baja efectividad institucional, a la presencia de corrupción de manera sistémica. Cualquiera de estos son un perfecto motivo para repensar y revisar la manera en que podemos implementar el gobierno abierto en nuestras instituciones. Adelante. Y aquí hace referencia nada más de manera muy rápida a que cuando hablamos de gobierno abierto hablamos en realidad de un nuevo paradigma muy revulsivo y muy
muy profundo de las administraciones públicas. Se trata de nuevos modelos de gestión pública diferentes a los que tradicionalmente hemos conocido, que lamentablemente no han sido contundentes en dar una respuesta a estos problemas que presentan las administraciones públicas. De tal manera que el gobierno abierto pretende ser eso, una vía, una alternativa para construir una nueva gobernanza, una nueva relación entre el Estado y el ciudadano, más legítima, más transparente, colaborativa y efectiva. Bueno, con este contexto en relación al tema, quisiera platicar un poco sobre el concepto. En realidad, el gobierno abierto es un concepto de larga data. Prácticamente nos tendríamos que remontar muchos años atrás, al menos un par de siglos, en relación a las primeras acciones concretas para aperturar las administraciones o los gobiernos. Sin embargo, de manera mediática, prácticamente todos los estudiosos coinciden de alguna manera en que la promulgación de un memorándum por parte del presidente Barack Obama el 21 de enero de 2009 fue lo que puso sobre la mesa y sobre las agendas públicas este modelo de gestión. En este memorándum, que es muy conocido, es muy famoso, el memorándum sobre la transparencia y el gobierno abierto, Barack Obama ya establecía de alguna manera la visión o la perspectiva de cómo considerar o cómo concebir al gobierno abierto. Y fue el primero que de alguna manera estableció algunos de los principios que hoy de alguna manera todos estamos más o menos de acuerdo. Mira, por lo que veo, somos puros de la UTL. Perdón, por ahí creo que se escuchó una comunicación. Bueno, Barack Obama señaló o señalaba en ese memorándum que la transparencia, la participación y la colaboración serían los principios rectores de este nuevo modelo de gestión pública. Y en ese sentido conminaba a su administración a actuar bajo estos principios. No obstante, gobierno abierto puede significar cosas diferentes. Cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de un concepto emergente en las ciencias sociales que está construyéndose, que está tratando de delimitar epistemológica y metodológicamente también qué es lo que se puede entender por gobierno abierto. Y no obstante eso puede ser una discusión académica, lo que más o menos está cierto es cuáles son los principios y cuáles son los objetivos que debe buscar todo modelo de gobierno abierto. Por una parte se habla de una cultura de gobernanza con base en estos principios, pero también se habla también de una doctrina política, político-administrativa, y algunos otros autores, algunas otras instituciones lo refieren más como mecanismos procedimentales, mecanismos instrumentales, que todos ellos basándose en estos principios de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. La siguiente, por favor. De tal manera que si tuviéramos la oportunidad de revisar varios documentos o varios informes sobre gobierno abierto, encontraríamos versiones o concepciones más o menos parecidas, aunque con cierta diferenciación. Y esto es porque el concepto se sigue construyendo académicamente, de tal manera que no podemos hablar de un solo modelo de gobierno abierto, sino de varios modelos de gobierno abierto, que son los que uno puede observar en la realidad. Está el modelo tradicional de Barack Obama, pero también el modelo de Reino Unido, basado precisamente en estos principios, el modelo Irequía, que es un modelo en la región, el gobierno del País Vasco en España, o el modelo que la OCDE está tratando de impulsar también, donde con ciertos matices y con algunas diferencias, pero que básicamente convergen en esta triada ya muy clásica y muy aceptada de la transparencia, la participación y la colaboración. Y de tal manera que habría que, antes de tratar de ceñirnos a una definición única, entender que, bueno, es un concepto que está en proceso de maduración, que sigue siendo en algunos aspectos abierto y ambiguo, sí, y que tiene múltiples acepciones, por supuesto, dependiendo
del contexto en el cual lo estemos delimitando o tratando de implementar. Con independencia de ello, si quisiéramos ceñirnos a una definición más o menos construida, en la que pudiéramos más o menos converger todos, podríamos tener algo parecido a esto. El gobierno abierto es un conjunto de mecanismos innovadores que contribuyen a la gobernanza pública, al buen gobierno, basado en la transparencia, la participación y colaboración, pero fundamentalmente centrado en la ciudadanía para el proceso de toma de decisiones, en la formulación e implementación de políticas públicas que procuran fortalecer la rendición de cuentas, la democracia, legitimar la acción pública y construir bienestar colectivo. Estamos hablando entonces de una filosofía político-administrativa, de una nueva manera de ver esta relación gobierno y sociedad y una nueva forma o un nuevo enfoque para gestionar los problemas públicos. Con esto en mente, los objetivos que tendría cualquier modelo de gobierno abierto tiene que ver con mejorar la transparencia, el acceso a la información, facilitar la participación de la ciudadanía y favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación en los diversos actores. Estos serían los tres objetivos que fundamentalmente toda política de gobierno abierto, grosso modo, estaría estableciendo en su implementación. La siguiente, por favor. En relación a ello, señalar que la OCDE en uno de sus informes de 2015 ya señalaba que la implementación de acciones del paradigma de gobierno abierto está ayudando precisamente a cambiar las relaciones entre los funcionarios públicos y los ciudadanos y reconoce como relevante y apremiante la integración o la incorporación de este tipo de prácticas en la gestión pública, no solamente por los objetivos que se pretenden alcanzar, sino que son realmente revulsivos y catalizadores de la gobernanza pública, de la democracia y del crecimiento. En esta misma tónica, señalar un poco lo que en ese mismo informe ya refiere la OCDE. Por un lado, señala o establece cuáles son los objetivos a los cuales se están orientando las diversas acciones y los planes de acción en materia de gobierno abierto. La mayor parte de ellos, de estos países que pertenecen a la OCDE, están enfocados en mejorar la transparencia, por supuesto la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del sector público a las necesidades de los ciudadanos, sin dejar de lado otro tipo de aspectos. Pero además también hace referencia a cuáles son, en la siguiente gráfica, por favor, los actores que necesariamente tendrán que estar considerados en una estrategia de gobierno abierto. Y aquí hablamos no solamente de las instituciones que naturalmente están consideradas, sino fundamentalmente, ya lo decíamos al inicio, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, los medios de comunicación, etcétera. Entonces es importante, me parece importante referir lo que ya desde la OCDE se advierte en relación a los objetivos y a los actores que necesariamente tienen que estar considerados en una política de gobierno abierto. Y con base en ello, preguntarnos cuál sería entonces o de qué manera se estarían integrando este paradigma con los procesos de construcción ciudadana y sobre todo de gobernanza pública. Bueno, señalar de manera muy breve nada más en relación al término de gobernanza, como mejor conocen ustedes que un servidor, es un concepto que también de alguna manera es emergente en las ciencias sociales, sigue de alguna manera delimitándose conceptual y epistemológicamente. Sin embargo, hay un acuerdo más o menos común en relación a lo que podemos entender como gobernanza. El Banco Mundial lo define como el conjunto de procesos e instituciones a través de los cuales se ejerce el poder en una comunidad, en este caso en un país. Algunos otros autores refieren o lo consideran como un método, un mecanismo para abordar una serie de problemas complejos en los cuales normalmente los actores negocian, debaten, se toma una decisión y se ejecuta. Otros más lo ven como un nuevo método de gobierno que sugiere tomar decisiones colectivas bajo modalidades participativas. Cualquiera que sea la definición, hace referencia precisamente a la participación.
Y desde la perspectiva o la óptica del gobierno abierto, la participación y la colaboración es el factor detonante para que tanto la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo colaborativo se dé en una comunidad. De la misma manera, a través de la participación y colaboración, se puede fortalecer la toma de decisiones, la ciudadanía se puede ver involucrada e implicada en la ejecución, en el diseño de soluciones y en la ejecución de acciones. Hay un aumento del conocimiento, hay un conocimiento o una red de conocimiento que se va generando y una inteligencia colectiva que se va cultivando, y por supuesto que se fortalecen los espacios para la innovación pública, de tal manera que el gobierno abierto incide de manera significativa en la construcción de gobernanza y de ciudadanía. Y algunas formas en que el gobierno abierto puede incidir en estos aspectos, bueno, muchos de ellos ya los conocemos y de alguna manera los hemos venido trabajando. Eh, Estamos hablando del acceso a la información. Cuando los ciudadanos tienen acceso a esta información, por supuesto que pueden tomar mejores decisiones, se empoderan y pueden participar de mejor manera en los asuntos públicos. El tema de la participación ciudadana en sí mismo ya es un mecanismo que puede potenciar y promover mejores decisiones y mejores acciones colectivas. La rendición de cuentas, por supuesto que es otro aspecto que se ve beneficiado. La colaboración, la sinergia y la inteligencia colectiva que se da a través de colaboración es otro de los aspectos a través de los cuales el gobierno abierto incide. La generación de conciencia cívica, de educación cívica, de inteligencia social, de innovación, y la generación de redes y comunidades son otros aspectos que se ven beneficiados a través de la implementación de este tipo de políticas. Ahora, de manera, no, podemos hablar, al igual que el gobierno abierto, en el sentido de que no hay un solo modelo de gobierno abierto, pues lo mismo, no hay un solo modelo de gobernanza, ¿no? Sí hay bases, hay principios, hay mecanismos primigenios de este tipo de modelos, pero lo que podemos decir es que cualquier enfoque o modelo de nueva gobernanza necesariamente tiene, tiene que considerar la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, de tal manera que en sí mismo el gobierno abierto es un modelo de nueva gobernanza, ¿sí? Estamos hablando como tal de un modelo que tiene muchas similitudes y que sus principios fortalecen en sí mismo la operación de la gestión pública bajo este enfoque. Pero la pregunta sería aquí, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para el gobierno abierto, para ir construyendo esta nueva relación gobierno-ciudadanía? Bueno, inicialmente tenemos que hablar de que cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos fundamentalmente de abrir tanto datos como procesos. Es decir, la apertura de datos públicos promueve la innovación, el uso de datos como catalizadores de nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías y servicios digitales, transforma a los gobiernos de proveedores de servicios a gestores de plataformas y se devuelve de alguna manera la tutela de los datos o de la información a los ciudadanos, que en gran parte son ellos los generadores o los que pues sí, han generado la información a través de diversas plataformas o a través de los procedimientos que el gobierno tiene para recabar información. Y la apertura de procesos donde se promueve la comunicación, la escucha activa, la participación, el conocimiento y la experiencia de ciudadanos para resolver problemas de su comunidad. Entonces, cuando hablamos de gobierno abierto es abrir datos, pero también abrir procesos. Y en general, ¿cómo podríamos ver las distintas herramientas o instrumentos del gobierno abierto? Bueno, estas dos gráficas lo que nos presentan, el gráfico 1 es cómo se ubican las diversos instrumentos o tecnologías enfocadas a abrir datos y abrir procesos en un esquema de estrategia de apertura de datos. Por un lado, tenemos en la parte azul los portales web de transparencia, de apertura de datos, de visualización de datos,
Y por el otro lado, aquellas que tienen que ver con aperturar procesos, que son estas plataformas de crowdfunding o las plataformas cívicas o de foros abiertos, de presupuestos participativos y etcétera. Y en el centro tendríamos aquellas que le abonan tanto a la apertura de datos como a la apertura de procesos, ¿no? Como los mecanismos de innovación abierta, de co-creación, los hackatones, ya muy conocidos por todos ustedes, estarían en esta intersección. Los mecanismos de presupuesto abierto o de contrataciones abiertas estarían también aquí en el centro. Y en la otra gráfica, en el gráfico 2, tendríamos los instrumentos y herramientas de gobierno abierto por tipo de implicación. Es decir, si estamos hablando de que corresponden más al gobierno, si corresponden más a esfuerzos de la sociedad civil y la ciudadanía, o si se enmarcan en esta intersección donde tanto gobierno como sociedad civil pueden interactuar sin ningún problema, ¿no? Y estamos hablando de, en el caso de gobierno, bueno, corresponde al gobierno el marco normativo, las leyes de transparencia, los lineamientos, por supuesto, el cumplimiento de las leyes en la materia y la publicación de información, los portales de transparencia y algunas otras estrategias o acciones muy puntuales como la apertura de datos a través de formatos abiertos, los presupuestos abiertos, etcétera. Por el lado de la sociedad civil y la ciudadanía, estos ejercicios de crowdsourcing, de plataformas cívicas, de foros abiertos o de focus group, etcétera. Bueno, pues esas son en general las herramientas que de alguna manera la Organización de Estados Americanos ha empezado a identificar o a catalogar y que estoy cierto de que ya en muchas de las entidades y dependencias y de las instituciones de educación superior, muchas de ellas aquí presentes, ya las tienen consideradas, aquellas que por supuesto apliquen o que correspondan conforme a su ámbito o que seguramente pudieran ser potencialmente utilizables en el futuro. De tal manera que creo que hay un espacio de oportunidad, una oportunidad interesante o muy importante para que desde las instituciones de educación superior podamos fortalecer este paradigma. Señalarles de manera muy breve lo que Guanajuato ha obtenido o cómo ha sido reconocido el estado de Guanajuato en esta materia por el INAI y por el CIDE en esta evaluación, esta metodología denominada métrica de gobierno abierto. En su última edición en el año 2021 reconoció a Guanajuato como la entidad federativa que mejor cumple con los parámetros y con las variables de esta métrica. Esto, por supuesto, que no ha sido una sorpresa. Guanajuato ha venido trabajando desde hace muchos años en temas de participación, en temas de transparencia, en temas de colaboración. Y bueno, pues aquí está el reflejo. Lo traigo a colación porque creo este es el contexto hoy día, no obstante la última medición fue 2021. La consideración es que sigamos trabajando en este tema para que Guanajuato se siga manteniendo en los primeros lugares a nivel nacional. Y cómo desde las instituciones de educación superior pudiéramos fortalecer este tema. Bueno, pues hay muchas líneas a través de las cuales pudiéramos fortalecer el gobierno abierto, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todo el Estado. A través de educación y de formación, a través de la investigación y el análisis, a través de la promoción de la innovación cívica, de la participación activa en iniciativas de gobierno abierto, son algunas de las líneas en las cuales las instituciones de educación superior pueden apoyar y fortalecer este paradigma y este modelo de gestión. Otras líneas de trabajo pudieran ser, en la siguiente, por favor. La siguiente lámina serían el fortalecimiento precisamente de la comunidad académica enfocada precisamente a este tipo de temas, la promoción de la cultura, la transparencia o el desarrollo de algunos recursos educativos y herramientas en general y fundamentalmente la promoción de la participación ciudadana. Aquí cabe señalar la referencia que la OCDE hace en relación al papel de las universidades y las instituciones de educación superior en este tema, donde pueden desempeñar un papel fundamental en la promoción y en el avance del gobierno abierto. Este sería
en general una propuesta pues muy genérica a cómo desde la trinchera o desde el ámbito educativo podemos fortalecer este paradigma. Siguiente, por favor. Finalmente, para ir cerrando esta plática, señalar que desde la Secretaría de Transparencia estamos convencidos de que este debe ser un enfoque predominante de la gestión pública moderna, que así estamos tratando de advertirlo y de participar y acompañar con todas las entidades y dependencias para la implementación de acciones, para la sensibilización permanente y, por supuesto, para el acompañamiento en la implementación de cualquier iniciativa que puedan tener. Y ese es el mismo ofrecimiento que me permito hacer esta mañana con ustedes, con independencia de si estamos hablando de organismos de la administración pública o algún otro organismo. Por supuesto que podemos estar y participar y acompañarlos, si ustedes así lo desean, en el diseño e implementación de este tipo de acciones. Finalmente, no me queda a mí más que agradecer este espacio, estos minutos.